He vivido toda mi vida en un valle apartado en las afueras del condado de Wyoming, Virginia Occidental, en lo profundo de las montañas de los Apalaches. Es un lugar tan remoto que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe en los mapas. Solo un puñado de familias habitan allí, rodeadas de bosques densos y desafiantes. Este lugar no tiene vecindarios ni aceras, y mucho menos niños pidiendo dulces en Halloween. Aquí, Halloween no es una festividad, es una prueba. Mi familia y las otras que han vivido aquí lo suficiente para saberlo, siguen un conjunto de reglas la noche de Halloween. No es tradición ni superstición, es supervivencia. Aquellos que no siguieron las reglas no vivieron lo suficiente para contarlo. Nuestras reglas no solo se tratan de mantener las puertas cerradas o evitar lugares oscuros. Son específicas, con razones arraigadas en eventos de los que no hablamos. Mi padre siempre decía que venían de la época de mi bisabuela, cuando la gente vino a estas montañas desde Escocia y aún creía en las viejas costumbres. Ya sea que se trate de espíritus, de algo más que habita ahí afuera, o de cosas demasiado antiguas para nombrar. La noche de Halloween aquí siempre ha sido un juego de vida o muerte. Y cada regla existía para darte la ventaja suficiente para sobrevivir hasta el amanecer. La primera vez que rompí una regla, comprendí por qué existían. Y nunca lo olvidaré. Cada octubre, alrededor de la segunda semana, las reglas aparecían en el refrigerador. Vivíamos según ellas. Mi familia las tomaba en serio, y no solo en un sentido de mantener a los niños seguros. No. Estas reglas eran para todos. Romper una, y pondrías a todos en peligro. Así es como van las reglas. Si escuchas 3 golpes en la puerta después del atardecer, no abras. Si escuchas un solo golpe fuerte, abre la puerta, pero no mires a quien esté ahí. Sostén una canasta de pan recién horneado y espera hasta que escuches los pasos alejándose para cerrar la puerta. Si escuchas que alguien te llama desde el bosque, no respondas. Si ves una figura en el borde del bosque con un sombrero de ala ancha, no lo mires por más de un segundo. Si escuchas cadenas arrastrándose por el suelo, esparce sal en todos los alféizares y umbrales dentro de 1 minuto. Si hay una vela encendida en la ventana de la vieja y abandonada cabaña Anderson en la colina, quédate dentro, pase lo que pase. Estas reglas no existían sin razón. Fueron transmitidas porque sucedieron cosas malas. Personas desaparecieron, personas murieron y ocurrieron cosas extrañas. Así era simplemente. Recuerdo un año en particular, hace muchos años, cuando la noche de Halloween coincidió con luna llena. El aire se sentía diferente, cargado. Mi padre tenía un sentido especial para saber cuándo las cosas iban a ponerse mal. Podías sentirlo en el valle, denso en el aire, como si algo te respirara en la nuca. Papá nos dijo que hiciéramos todos los preparativos temprano. Pongan sal en las ventanas ahora, nos ordenó, de pie junto a la puerta, su rostro tenso por la preocupación. No vamos a esperar a escuchar las cadenas. Seguí sus instrucciones sin cuestionarlo, esparciendo sal a lo largo de cada alféizar y en los umbrales de la puerta delantera y trasera. Mi hermano estaba horneando pan, anticipando ya la regla número 2, la que más odiábamos. Era la que nos obligaba a interactuar con lo que llamara, con lo que estuviera al otro lado de esa puerta. Nunca sabíamos quién o qué era, pero sabíamos que si no ofrecías pan,
o si te atrevías a mirar, las cosas no acabarían bien. Al final de la tarde, la casa estaba fortificada. El pan se enfriaba en la encimera, su aroma llenando la cocina. El fuego estaba encendido, ardiendo bajo, y una escopeta de caza descansaba sobre el regazo de papá, como siempre en Halloween. Isaac, mi hermano menor, estaba sentado cerca de la ventana, mirando hacia afuera de vez en cuando. Nos quedaban unas 3 horas antes del atardecer. Las reglas eran claras. Todo lo malo sucedía después de que oscurecía. Pero la espera era la peor parte. Cuanto más tiempo pasaba, más ansiosos nos poníamos. ¿Usamos suficiente sal este año?, preguntó Isaac en voz baja. Papá no respondió. Solo miraba fijamente al fuego, apretando la escopeta con más fuerza. Esa fue suficiente respuesta. El primer golpe llegó justo después de oscurecer. Un solo golpe, lento y deliberado. Isaac y yo nos quedamos congelados, mirando hacia la puerta. Papá se levantó, indicándonos que nos quedáramos atrás y en silencio. Tragué saliva, con el corazón latiendo fuerte en mi pecho. Era hora de seguir la segunda regla. Sin decir una palabra, papá tomó la canasta de pan de la encimera, recién horneado, aún caliente. Caminó hacia la puerta, apoyando una mano en el picaporte. «Recuerden», dijo, su voz baja y firme, «no miren». Abrió la puerta solo lo suficiente para deslizar la canasta por la rendija, con los ojos fijos en el suelo. El cálido olor del pan se escapó, y pude escuchar un leve arrastre en el porche. Quienquiera que fuera, o lo que fuera, estaba ahí afuera. Vi un destello de movimiento por el rabillo del ojo, una sombra que se extendía por el porche, pero no me atreví a mirar. Papá sostuvo la canasta, su mano temblando ligeramente. Durante unos momentos no hubo sonido ni movimiento, y luego pasos lentos y pesados que se alejaban del porche. Esperó hasta que se desvanecieron por completo. Luego cerró la puerta suavemente, asegurándola con llave. Isaac soltó un suspiro. ¿Por qué no dejamos el pan afuera temprano? ¿Por qué tenemos que esperar al golpe? El rostro de papá estaba pálido y sus ojos eran fríos. Tenemos que esperar al golpe. Y si no respondemos al golpe, entrará. Pensamos que había terminado. Habíamos seguido la segunda regla al pie de la letra, y por un momento parecía que todo estaba en calma. Pero aquí, nada permanece en silencio por mucho tiempo en Halloween. Isaac fue el primero en verlo. Estaba de pie al borde del bosque, justo donde los árboles se encuentran con el claro. Era alto y delgado, con un sombrero de ala ancha que le cubría el rostro en sombras. No se movía, no hacía ruido, pero estaba ahí, observando. Isaac jadeó, señalando. «Es él», susurró con la voz temblorosa. Papá no necesitó preguntar quién era. Lo sabía, todos lo sabíamos. El hombre del sombrero. «No lo mires», soltó papá. No más de un segundo. Miré, solo lo suficiente para confirmar que estaba allí. Una figura alta y oscura, casi fusionada con las sombras de los árboles, pero lo suficientemente distinta como para hacer que mi sangre se helara. Aparté la vista rápidamente, con el corazón golpeando en mi pecho. Nos alejamos de las puertas y ventanas de la casa y nos sentamos acurrucados en la sala. El fuego era nuestra única luz. Afuera, el hombre del sombrero permanecía inmóvil en el borde del bosque, mientras la noche avanzaba. No fue hasta pasada la medianoche cuando escuchamos las cadenas. Al principio era apenas un sonido, un tintineo metálico que parecía distante,
casi como si pudiera ser el viento, pero se hizo más fuerte, más cercano, hasta que fue inconfundible. El sonido de cadenas arrastrándose sobre el suelo rocoso afuera. El rostro de Isaac se tornó pálido. Me lanzó una mirada, con los ojos muy abiertos y aterrorizados. La sal susurró. Papá asintió con gravedad. Ve a revisar. Me levanté lentamente, intentando controlar el temblor en mis piernas. Rodeé la casa, inspeccionando cada ventana y marco de puerta. Las líneas de sal estaban intactas. Nada las había alterado. Las cadenas continuaban raspando afuera, acercándose más y más, pero no nos atrevimos a abrir la puerta. No nos atrevimos a mirar. Nos quedamos adentro, sentados juntos bajo la luz titilante del fuego, escuchando el sonido de las cadenas hasta que la primera luz del amanecer atravesó las ventanas. Habíamos sobrevivido la noche. El hombre del sombrero había desaparecido. Las cadenas se habían detenido, pero cuando la luz de la mañana se filtraba por las persianas, miré hacia la vieja cabaña Anderson en la colina, y ahí estaba, una única vela aún encendida en la ventana. Las reglas son claras. Cuando la vela arde en la cabaña Anderson, debes quedarte adentro, sin excepciones, sin excusas, incluso con el sol comenzando a brillar y los pájaros comenzando a cantar. La vista de esa vela me llenaba de un miedo primitivo. Tenemos que esperar a que la vela se apague antes de salir, antes de que la noche haya terminado realmente. Y así es como van las cosas aquí. Las reglas no están solo para ser seguidas, están para mantenerte con vida. Y si eres listo, no haces preguntas. A veces es mejor no saber. El Halloween aquí siempre había sido aterrador, pero el año pasado fue diferente. No era solo la inquietud habitual, ni la ansiedad normal que venía con la puesta de sol. Se sentía como si las reglas ya no fueran suficientes. Mi papá estaba envejeciendo. Sus movimientos eran más lentos, sus manos un poco menos firmes. Todos lo sabíamos, pero nadie decía nada. Simplemente seguíamos las reglas como siempre, esperando que eso fuera suficiente. Pasamos el día preparándonos, poniendo sal en las ventanas, horneando el pan, lo de siempre. Isaac y yo estábamos nerviosos, caminando de un lado a otro, revisando todo 2 veces. Con papá envejeciendo, sentimos una mayor presión para encargarnos de los preparativos. El cielo se oscureció más rápido de lo habitual, con nubes que llegaban desde el oeste, bloqueando los últimos rayos del sol. Para cuando cayó el anochecer, el fuego ardía abajo y la casa estaba sumida en la oscuridad. Papá se sentó en su lugar habitual junto a la puerta, la escopeta sobre su regazo. La canasta de pan, recién salido del horno, estaba a su lado. Todos esperábamos, con el corazón latiendo fuerte en el silencio. No dejaba de mirar las ventanas, esperando ver la figura con el sombrero o escuchar el arrastre de cadenas. Y entonces llegó un solo golpe, fuerte y deliberado. Papá se levantó, como todos los años. «Quédense quietos», murmuró, levantando la canasta con sus manos temblorosas. Su rostro estaba pálido, pero su voz era firme. Isaac y yo nos intercambiamos una mirada nerviosa mientras papá se acercaba a la puerta. Como siempre, fijé la vista en el suelo, concentrándome en el sonido del fuego crepitando, tratando de bloquear la sensación de terror que había en mi estómago. Abrió la puerta a una rendija, lo justo para empujar la canasta sin ver lo que esperaba al otro lado. Pero esta vez, algo salió mal. Cuando
Cuando papá se inclinó, golpeó la canasta contra el marco de la puerta y perdió el agarre. El pan se cayó, esparciéndose por todo el porche. El movimiento repentino, el ruido, sin pensarlo, levanté la vista. Lo miré y lo vi. No era un hombre. No era algo que pudiera nombrar. Estaba encorvado, demasiado alto para ser humano. Sus extremidades eran inusualmente largas, su piel pálida y tensa, estirada sobre huesos que sobresalían en ángulos extraños. Su rostro estaba hundido, como un cráneo con piel blanca y estirada, y sus ojos estaban desquiciados, demasiado abiertos, como si no tuviera párpados. Su boca se abrió de manera antinatural, un agujero negro y enorme que emitió un horrible y ensordecedor aullido. Era un sonido que nunca había escuchado antes, como metal raspando contra piedra, pero peor. Me perforaba el cráneo, haciéndome zumbear los oídos y borrosa la visión. Antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera siquiera gritar, la cosa se abalanzó. Su mano huesuda se extendió rápidamente, agarrando a mi papá por el cuello de la camisa. En un movimiento aterradoramente rápido, lo arrancó del porche, arrastrándolo hacia el bosque. El sonido de su cuerpo raspando contra el suelo, sus gritos ahogados y el horrible aullido de la criatura se fundieron en una escena de puro terror. Isaac fue el primero en gritar. Yo estaba congelado, mi mente incapaz de comprender lo que acababa de suceder. Pero el grito de Isaac me sacó de la parálisis. Isaac gritó, «¡Papá!», y corrió hacia la puerta. Lo seguí, con las piernas temblorosas y el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se saldría del pecho. Salimos corriendo al frío aire de la noche, hacia el borde del bosque, donde todavía podíamos escuchar los débiles gritos de papá. Pero antes de que pudiéramos dar más de unos pocos pasos, lo vi. La vela, una sola luz parpadeante en la ventana de la vieja cabaña Anderson. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Habíamos salido cuando la vela estaba encendida. Agarré el brazo de Isaac, deteniéndolo. «Espera», susurré con la voz temblorosa. La cabaña. Como si fuera una señal, la puerta de la cabaña se abrió de golpe con un fuerte estruendo, como si algo invisible estuviera a punto de salir con furia. Algo enfadado. Algo que no debería haber sido despertado. «Tenemos que regresar», grité, arrastrando a Isaac de vuelta hacia nuestra casa. Entramos a trompicones, cerrando la puerta de golpe detrás de nosotros. La cerré con llave. Mis manos temblaban tanto que apenas podía girar la llave. La escopeta seguía en el suelo junto a la silla de papá, pero me parecía inútil. ¿De qué serviría contra algo así? Pero la noche estaba lejos de terminar. Nos acurrucamos en la sala, aterrorizados, esperando que la siguiente regla se rompiera. Isaac lloraba. Sus manos temblaban mientras intentaba calmar su respiración. Yo miraba la puerta, esperando que en cualquier momento algo la derribara. Las cadenas fueron lo siguiente. Las escuchamos chocar contra el suelo, arrastrándose cada vez más cerca. Agarré la bolsa de sal, preparándome para revisar las líneas de sal que habíamos puesto antes. Las cadenas se arrastraron hasta la puerta principal. El ruido metálico resonaba en el silencio. Pude oírlo justo afuera, raspando contra los escalones de madera del porche. Pero sabía que la sal nos protegería. Siempre lo hacía. O al menos, eso pensaba. Isaac fue el primero en notarlo. Habíamos olvidado volver a poner sal en el umbral de la puerta después de salir. El viento que había entrado cuando abrimos la puerta había alterado nuestra línea de sal. Justo cuando estaba a punto de correr hacia la puerta para volver a poner sal, escuché las cadenas y un crujido contra la puerta.
Sonaba como si un peso pesado se estuviera apoyando lentamente contra ella. Sabía que no teníamos tiempo. Empecé a retroceder, haciendo señas a Isaac para que fuera al dormitorio. Isaac gritó cuando la puerta se abrió de golpe. Corrimos hacia la habitación trasera, con el corazón latiendo a 1000 por hora y respirando con dificultad. Rápidamente puse sal frente a la puerta del dormitorio y revisé las ventanas. «Está dentro de la casa», susurré. Podía sentirlo. Una presencia, algo frío y malvado, que se arrastraba por la casa hacia nosotros. No sé cuánto tiempo esperamos, o cuánto tiempo escuchamos las cadenas moverse de un lado a otro por la casa. Eventualmente, las escuchamos salir de nuevo. Lentamente, salimos del dormitorio y cerramos con llave la puerta principal en silencio. Coloqué una nueva línea de sal frente a la puerta y suspiré aliviado. Estábamos a salvo, por ahora. Y entonces lo escuchamos de nuevo. Un golpe. Pero no era el golpe único. Y no eran los 3 golpes. Esto era algo nuevo. Algo que no encajaba con las reglas. Era un golpeteo rápido y frenético, como si lo que estuviera afuera quisiera entrar ahora. Mi corazón se detuvo. Las reglas no cubrían esto. Isaac me miró con los ojos abiertos de terror. ¿Qué hacemos? No tenía respuesta. El golpeteo se hizo más fuerte, más desesperado. Las ventanas temblaban en sus marcos y el fuego parpadeaba, proyectando sombras salvajes en las paredes. Lo que sea que estuviera afuera estaba enfadado, más enfadado de lo que jamás había sentido antes. «Solo esperemos», susurré, mi voz apenas audible sobre el ruido. «Esperemos hasta que amanezca». El resto de la noche fue una mezcla de terror. Cada minuto parecía una hora. Cada sonido hacía que mi corazón se detuviera en mi garganta. No dormimos. No nos atrevimos a movernos de la sala. Nos acurrucamos juntos frente al fuego, aferrándonos a la escopeta como si fuera nuestra última esperanza, llorando en silencio por la pérdida de nuestro padre. El golpeteo en la puerta nunca se detuvo. Las cadenas afuera de la casa se arrastraban de un lado a otro, un recordatorio constante del horror que aguardaba más allá de las paredes. Y a través de todo, la vela en la cabaña Anderson brillaba, parpadeando en la distancia como un faro de muerte. Pero de alguna manera, no logramos. Para cuando los primeros rayos de luz iluminaron las montañas, los sonidos cesaron. Los golpes se detuvieron. Las cadenas callaron. La vela en la cabaña se apagó. Habíamos sobrevivido un año más. Apenas. Pero papá nunca regresó. El Halloween en nuestro valle siempre había sido una prueba. Pero el año pasado no fue suficiente. Romper las reglas le costó la vida a mi papá. Y todo es diferente. Y no puedo quitarme la sensación de que este Halloween será peor.